Buenas noches, amados hermanos. Un saludo, una bendición. Saludarlos desde el Ministerio Internacional Restauración, esperando que esta enseñanza de hoy pueda ser de bendición, de respuesta para todos y que Dios pueda bendecirles abundantemente. Muchísimas gracias por permitirnos estar en su casa y por compartir este tiempo precioso. Hoy hablamos de un tema interesante. Esposos, los dos son una sola carne. Efesios 5, 29 al 33. Leemos ahora el verso 29 en adelante. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Padre, gracias por este tiempo hermoso, por esta verdad aplicativa a nuestra vida y que es un ejemplo el de Cristo con su iglesia. Te agradecemos porque de nuevo meditaremos cosas importantes de tu palabra, aplicativas a nuestra vida y prácticas, y que nos puedan ayudar y ser bendecidos. Te agradecemos, Señor. Amén y amén. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo lo hace con la iglesia. Somos uno cuando nos casamos, cuando vamos al matrimonio y nos casamos e iniciamos una vida matrimonial. Somos uno con la esposa. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Desde el ángulo que somos uno, al casarnos, Pablo dice que nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida así como Cristo hace con su iglesia. Pablo quiere transmitirnos que al casarnos somos una sola carne y que debemos apreciar a nuestra esposa y valorizar lo que ella representa y lo que ella es, porque ahora en nuestra propia carne, porque ya no somos dos, sino somos uno. Porque nadie jamás despreció, rechazó o aborreció su propia carne. Este ejemplo de Pablo es para que comprendamos, los esposos, que nuestra esposa es nuestra propia carne, es parte de nosotros, somos uno. Ahora no somos dos, ahora somos uno.
Y en el matrimonio llegamos a ser uno corporalmente, pero también llegamos a ser uno emocional y espiritualmente. Esa unidad es más profunda de lo que nosotros podemos pensar. De la misma manera, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo es parte de los miembros de su cuerpo. Fuimos comprados, hicimos un pacto con Él, entregamos la vida, entregamos nuestro ser a Él y Él nos compró con su sangre. Por eso el matrimonio es un pacto. A semejanza del pacto que hicimos con el Señor. Somos uno ahora en Cristo. Él nos compró. Nuestro cuerpo es parte de los miembros de Cristo, de su cuerpo, de los miembros de su cuerpo. Y cuando nosotros nos casamos, llegamos a ser uno con nuestra esposa y debemos amarla, valorarla, porque nadie jamás rechazó, aborreció o menospreció su propio cuerpo. Aquí Pablo, cuando dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, está haciéndonos entender que la esposa es nuestra propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Debemos de sustentar como parte de nuestra responsabilidad, como parte del trabajo y la función que tenemos que hacer como esposos. Debemos sustentarla, debemos alimentarla, que es una forma de mostrarle nuestro aprecio, nuestro amor. Y como somos uno, lo mío es de ella y lo de ella es mío. Y qué hermoso es esto. No solo la sustenta, la cuida, los cuidados, la protección, la alimentación. Es algo que se hace por amor. No es una carga, no es una imposición. Es que somos uno. Y ahora la alimentamos como a nosotros mismos. La cuidamos como nos cuidaríamos nosotros. La vestimos como nosotros quisiéramos hacerlo, porque necesitamos hacerlo. Como también Cristo lo hace con la iglesia. Pablo pone el ejemplo que Cristo ama a la iglesia, sustenta a la iglesia, cuida y protege a la iglesia. Y porque la ama es que hace todo esto. Porque Cristo y nosotros somos uno en el Espíritu. Pero nuestro cuerpo también le pertenece al Señor. Y como hicimos un pacto con Él, el nuevo pacto, le rendimos nuestro ser a Él. Así, en el pacto matrimonial, uno a otro se rinde y llega a ser uno. Y entonces la labor del esposo es sustentar, cuidar y proteger a su esposa. ¿Cómo llegamos a ser una sola carne? Es que valoramos, es que cuidamos, es que alimentamos, es que sustentamos a nuestra esposa, porque es parte de nosotros, somos uno, es parte de nuestra carne. Ahora somos uno. Porque nadie debe jamás despreciar a su esposa, sino amarla, apreciarla, sustentándola en todo lo que sea necesario. Es el amor, es el aprecio,
lo que provoca el sustento, la alimentación, todo lo que ella necesite, es el hombre el que debe actuar en favor del sustento, del cuidado y de la protección de su esposa. Las damas son hechas para refugiarse en el varón, para encontrar el amor, el aprecio, el sustento, la protección, y ella se siente muy bien cuando el hombre hace esta labor y ella se siente amada porque es parte de él. Y cuando hacemos eso, trabajamos de una manera correcta y funciona muy bien el hogar, teniendo las responsabilidades y teniendo las funciones que la Biblia demanda para que podamos caminar correctamente en amor. Amarla, apreciarla y sustentándola en todo. Y así estimarla, valorarla y por lo cual protegerla. Esta es la función del varón. Y cuando el hombre lo hace y funciona de esa manera, se siente satisfecho, valorado en una función que Dios determinó que hiciera. Y la dama se siente refugiada, segura, amada, protegida, sustentada, y eso es lo que le llena, eso es lo que la hace sentir bien. Esta función del matrimonio hace que la unidad no solo sea corporal, sea emocional y que las cosas caminen de una manera correcta. Así es como también lo hace Cristo con su iglesia. Él no la aborrece, Él la ama, Él la acepta. Él también la sustenta, la protege, la cuida. Ese es el amor de Jesús para con su iglesia. Protegerla, sustentarla, cuidarla, amarla. Y el ejemplo de Cristo debemos nosotros vivirlo, practicarlo y seguirlo. Así debes sustentar y cuidar y proteger a tu propia esposa porque es tu propia carne. Ya no somos dos, sino somos uno. Y esto es lindo poder entenderlo. Luego vemos el verso 30, acompáñenme. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Qué tremendo esto. Llegamos a ser con nuestra esposa miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Al igual que Jesús y su iglesia, llegamos a ser parte de su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Llegamos a ser uno. Cuando la intimidad se da en el matrimonio, es que se establece la unidad del matrimonio. Puede haber una escritura de matrimonio, pero esta no tiene la validez y la relevancia hasta que hay la unión corporal, que es lo que confirma un matrimonio. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esposos, porque somos miembros de su cuerpo, porque somos uno, debemos funcionar
de la manera que estamos hablando. Como también ahora somos miembros de su carne. Y también somos ahora miembros de sus huesos. Ahora hemos llegado a ser uno solo con la esposa. Y ya dejamos de ser dos. Porque ahora somos uno, un cuerpo. Cuando nos casamos, tenemos que cambiar nuestras emociones, tenemos que cambiar nuestras ideas. Ahora ya no somos individuales, ahora tenemos que andar en armonía y en acuerdo. Ahora tenemos que platicar porque no es fácil que dos se vuelvan uno en todo. Claro que hay diferencias de criterio, de punto de vista, de meditación, de expresión, de temperamento. Pero cuando hay una unidad en armonía, entonces caminamos correctamente. Cuando estamos en acuerdo, andarán dos juntos. Si no estuviesen de acuerdo, caminarán dos hacia el mismo rumbo. Cuando no tienen acuerdo, ahora hemos llegado a ser uno con la esposa. Y ya dejamos de ser dos, pues ahora caminamos hacia un mismo rumbo. Somos miembros los unos de los otros, esposa y esposo. Somos un cuerpo, una carne. Aún somos miembros de sus huesos. Por eso la intimidad matrimonial va más allá de algo común físico. Somos uno, ya no somos dos. Y tenemos que caminar dos con un mismo rumbo. Y eso solo se puede lograr en armonía. Cada quien tiene una forma de pensar. Pero esto, por amor, hay un acuerdo para caminar hacia un rumbo exacto. Cuando nos casamos, cada uno trae una forma de vida, una manera de vivir, de moverse, de mostrarse. Y eso hay que unificarlo. Traemos buenas y malas cosas de la vida que hemos tenido y la que traemos de casa. Pero agarramos los dos de común acuerdo y caminamos de común acuerdo, haciendo un nuevo hogar, unidos, dos, ahora uno, hacia un mismo rumbo para poder caminar. Si somos un cuerpo, ese cuerpo tiene que caminar ahora unido hacia un mismo lugar. Ahora hemos llegado a ser uno solo con la esposa. Y ya dejamos de ser dos, pues ahora somos uno. Y a veces cuesta que esto se dé, porque nos cuesta pensar que ya estamos casados y que debemos caminar de común acuerdo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La palabra casados quiere decir casa para dos. Por eso uno se va de la casa de sus padres para formar un nuevo hogar y un nuevo matrimonio. Porque van a ser dos caminando de acuerdo y no más. Y cuando hay más, hay conflicto. Y cuando hay una tercera opinión y un tercer punto de vista, se rompe el principio
de casa para dos. Casa dos. Entonces tenemos que entender esto para poder caminar. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. No es para olvidarlos. No es para dejarlos de visitar. No es para dejar de tener tiempos con ellos de comunicación y de relación. Sino cuando dice, dejará la casa del padre y la madre. Porque va a formar su propio hogar y su propio matrimonio. Es por eso que el hombre y la mujer dejan a sus padres para formar un nuevo hogar los dos, casa para dos, los dos serán uno y caminarán de común acuerdo hacia un rumbo específico, hacia una visión clara de común acuerdo para que haya armonía. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es por eso que dejará el hombre la casa de su padre y de su madre. Cuando uno se casa, se va solo, comienza solo, con la esposa, ya los dos. Forman un hogar con ideas de común acuerdo. Ninguno impone su forma de vivir o su forma de pensar. Tienen que estar de acuerdo los dos para llegar a un objetivo claro. No es de formar una réplica de casa de la novia o la casa del novio o la esposa o el esposo. Es de tomar juntos un acuerdo para determinar cómo funcionará la nueva casa para dos o el nuevo hogar de dos siendo uno. En su matrimonio se unirá con su mujer, con su propia mujer. En el matrimonio es que es bendecida la unión íntima sexual. Esto es lo que determina el matrimonio y no lo que se firma o lo que se escribe. Pero cuando esto se da, lo que se firma y lo que se escribe tiene validez y tiene confirmación. En su matrimonio se unirá con su propia mujer. Toda unión sexual fuera del matrimonio tiene consecuencias y tiene problemas y tiene situaciones que nos provocan problemas personales. Cada quien puede pensar como desee, pero si quieres pensar y actuar como Dios piensa, vas a ser protegido, bendecido y aumentado. En su matrimonio se unirá con su propia mujer, con la que hizo el pacto, la entrega, el acuerdo, su propia mujer. Entonces dejarán de ser dos para ser una sola carne. La unión física, la relación íntima, es lo que determina el nuevo pacto o el pacto de un nuevo matrimonio. Y cuando esto se da, entonces dejan de ser una sola carne o dejan de ser dos para ser una sola carne. Pero esto no es solo en lo físico. Esto también es en el alma y en el espíritu. Entonces dejarán de ser dos y ser
una sola carne. Cuando el hombre se une a su mujer íntimamente, es que se hace uno con ella en todo. Entonces, es entonces que ya no son dos sino uno. Sin la intimidad no pueden ser uno, siguen siendo dos. Pero con la intimidad, esa unidad es la que hace una sola carne, es la que hace un solo cuerpo. Eso es lo que trae la bendición del Padre en el matrimonio. Su propia mujer. Y es ahí donde dejan de ser dos y comienzan a ser uno. Y cuando nos hacemos uno, debemos de tener mucho cuidado. En 1 Corintios 6:15 dice la Escritura: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis, dice el 16, que el que se une con una ramera en un cuerpo con ella, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Qué problema esto? Porque el hacernos uno en el matrimonio, en el acto sexual, en el matrimonio la bendición, en el pacto, en el acuerdo, que uno llega a ser uno en todo. Y con los años, uno tiene expresiones, se comporta muy parecido a la esposa, habla casi igual con ella, con distinto tono de voz, pero la misma expresión. Porque uno llega a ser uno. El problema está cuando un hombre tiene relación con una ramera. Ahí no hay un matrimonio. Ahí solo hay una fornicación. Pero al hacerse uno con ella, todas las maldiciones que ella lleva, se las transmite a quien tiene la relación con ella. O él le transmite todo lo que trae, todas las iniquidades, y la hace uno con él. Entonces, por eso dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los adúlteros. Por eso el adulterio trae consecuencias y muchas maldiciones. Porque en primer lugar está fuera del pacto que se hizo de matrimonio. Y lo segundo, que con la persona con la que se hace uno en adulterio, un varón, todas las iniquidades de la otra parte vienen sobre él o sobre ella. Eso es más profundo de lo que nosotros podemos pensar. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Y cuando habla de una ramera, es una mujer que se acuesta con quien sea, cuantas veces sea, por dinero. Pero todo eso que ella percibe en la intimidad, él es la que transmite al hombre que tiene relación con ella, o a la inversa, a la mujer que falla y se une a ese hombre. Todas esas maldiciones vienen sobre él o sobre ella. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Pero ahora, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros
de tu esposa? Quitaré pues los miembros del esposo y los haré miembros de una ramera o de un hombre que se mete con quien sea. Cuando habla de Cristo de esta manera, habla de fornicación. Pero cuando se habla del matrimonio, se habla de adulterio. Y esa es la desgracia y la problemática que hay que romper para que pueda funcionar de acuerdo un matrimonio en armonía, en atención, en unidad y en un objetivo claro. Pero hay que romper eso que se dio en un adulterio y en una fornicación. Al hablar que nos hacemos uno con alguien, no es solo en lo físico. Tiene que ver lo emocional y tiene que ver las maldiciones espirituales. Porque cuando rompemos un principio y rompemos una demanda de Dios, la consecuencia la recibimos, la consecuencia la vivimos. Los dolores lo vivimos y hay que romper todo eso para que venga paz, armonía, libertad y unidad de nuevo. Dios lo perdona todo y lo rompe todo, pero hay que sacarlo, hay que ministrarlo. Cuando nos hacemos uno con la esposa, dentro del matrimonio, con su propia esposa, Dios bendice el hecho sin mancilla, sin adulterio y fornicación. Dios bendice tu cama, bendice tu relación, porque le estás haciendo bajo los principios de Él y llegas a ser uno con Él o con ella, y en el Señor llegas a ser uno, viviendo y practicando sus principios y su palabra. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es cierto que el matrimonio de Cristo con la iglesia es un misterio. Nunca se habló en el Antiguo Testamento. Nunca se dijo en el Antiguo Pacto. Este es un misterio. Que la iglesia llegue a ser la esposa de Cristo. Hoy es la novia comprada por su sangre, pero será la esposa. Y este es un gran misterio que nadie lo conocía y nadie lo sabía. Mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero te voy a decir algo. El matrimonio nuestro y el de todos es un misterio. Nos casamos y nos unimos en un matrimonio. Y cuando somos jóvenes no sabemos quién va a ser nuestra esposa, de qué lugar vendrá, de qué país será. No sabemos eso. Será de esta nación, pero ¿de dónde vendrá? Eso nadie lo sabe. Esto es un misterio. Número 2. Nos llegamos a casar con alguien que no conocimos antes, ni es nuestro familiar. Es alguien fuera de la familia. Con la familia uno tiene relación, comunicación, confianza, habla cosas muy personales que no puede hablar con nadie. Pero con la esposa eso es más íntimo y más profundo. Llega a ser una relación más profunda que con la familia. Esto es un misterio.
llegamos a conocernos en todo, en lo más íntimo. Y esto no sucede con nadie más, sino con la esposa o con el esposo. Así lo planificó Dios. ¿Cómo es posible que lleguemos a conocernos tan íntimamente, despojados de todo, y lo hagamos con alguien que no conocíamos y que no es familiar? Eso es un misterio. Yo nunca pensé que mi esposa fuera a venir de San Marcos. Nunca pensé que mi esposa fuera quien es mi esposa. Y uno llega a tener tal unidad, tal intimidad, tal acuerdo, tal familiaridad, tal confianza, porque es una relación tan íntima que uno no puede tener con ningún otro familiar. Por eso cuando hablamos de la iglesia, la esposa de Cristo, en el reino eterno, la iglesia tendrá el lugar más íntimo con Jesús que cualquier otro de los salvos. Porque es la relación más íntima que hay, el matrimonio. Llegamos a tener tal confianza, tal intimidad, que llega a ser mucho más que la que tenemos con los familiares. Qué tremendo misterio. Y compartir todo nuestro ser integral con la esposa. ¡Ah, qué tremendo esto! Es grande el misterio del matrimonio de Cristo y la iglesia. Pero sí también es un misterio el matrimonio. Un misterio en una relación tan íntima que uno no sabe quién va a ser su esposa. Pero Dios ya la tiene preparada. Y llega a ser una relación tan íntima que uno llega a hablar, a pensar, a expresar como uno solo y se parece tanto a la esposa conforme pasan los años. Es algo glorioso el pensar todo esto y que eso lo preparó el Señor. Por eso debemos de tener cuidado, porque lo que rompe esa intimidad, esa confianza y esa relación tan profunda puede ser la infidelidad. Y hay que sacar todo lo que ha afectado una infidelidad para que vuelva de nuevo a haber esta confianza. Tiene que haber un perdón verdadero, un rompimiento verdadero, para que pueda haber la misma confianza, el mismo amor y la intimidad y una buena relación y caminar hacia el objetivo que Dios nos ha trazado. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, porque es nuestro cuerpo, porque es nuestra carne y que porque es parte de nuestros huesos. Y la mujer respete a su marido. ¿Qué verdades estas? Cada uno de nosotros los hombres debemos amar, rendirnos, negarnos, atender, sustentar, proteger, valorar, estimar y cuidar a nuestra esposa.
porque es parte de nuestro cuerpo. Pero la esposa, dice acá, debe respetar a su marido. No faltarle el respeto, no gritarle, no tratarle como la mujer quiera. La mujer debe estimar y valorar la función de su marido. La falta de respeto rompe el amor. La falta de respeto rompe el principio. La falta de respeto rompe la armonía. La falta de respeto rompe la comunicación. La mujer tiene y debe respetar a su marido, porque el amor es respeto. Debe reconocer su función, debe reconocer su trabajo, debe reconocer su esfuerzo, debe reconocer su dedicación, su sacrificio, debe reconocer el amor que ministra, los cuidados, la protección, el cariño, la ternura, el sustento, el vestido, que todo eso para ministrarlo requiere un sacrificio, requiere una adversidad, una lucha, un sufrimiento para lograr tener el recurso para poder hacerlo. Si el marido actúa de esa manera, la mujer debe respetar, reconocer, valorar y amar a su marido, reconociendo que hace su labor y que es parte de su cuerpo. Yo no trato mal a mi cuerpo. Yo respeto mi cuerpo. No trates mal a tu marido por el hecho de ser mujer. Respeta a tu marido, no le faltes el respeto. No le grites, no lo hieras, no lo ofendas, ni lo ridiculices delante de los demás. Eso no es amor. El amor es respeto. El amor es reconocimiento de autoridad. Reconoce su función y si la hace bien, mucho más respeto. Es tu autoridad, es tu cabeza, es el hombre que te cuida, que te sustenta, que te regala buenas cosas y que le cuesta alcanzarlo, pero por amor te lo da, te valora, te tiene cariño, te cubre, te protege, te cuida. Actúa en la parte del respeto, del reconocimiento, del sometimiento en amor, no por imposición, amor. Por lo demás, esposos, cada quien ame a su mujer. Y el amor se muestra con cuidados, con ternura, con valorización, con aprecio, con dulzura. Y debe amarla de la forma en que se ama a sí mismo. Ese nivel de amor que tiene por sí mismo es el amor que el varón debe tener, mostrar y actuar a través de ello en favor de su esposa. De la misma manera que ama, cuida, protege, viste su propio cuerpo, de esa misma manera debe cuidar, vestir, sustentar, proteger a su esposa, que es su propio cuerpo. Hay maridos que cuando la esposa les pide algo se enojan. No, no te enojes, expresa.
No lo tengo ahora, pero cuando lo tenga, te lo daré. Y si no lo tengo en algún tiempo, tenme la paciencia, te daré lo que necesitas, pero no estoy en condiciones ahora de poder ofrecértelo. Y eso lo debe entender la dama. Y la mujer no debe perderle respeto a su marido, mucho menos ante los demás. Debe ser obediente, sumisa, respetuosa, ejemplar, dócil. Y no importa el tamaño de tu marido, es lo que representa delante de Dios. Tal vez es más bajito que tú, pero es tu cabeza, pero es tu autoridad, pero es el hombre que Dios escogió para ti, para ser tu cabeza. Oh, bendito su nombre. Y la mujer no debe perderle el respeto a su marido, tratándolo mal. Si querés, te lo comes y no lo dejas. Respete. No lo haga sentir mal en público. No lo avergüence. Eso es respeto. Sino que, por el contrario, debe tenerle respeto siempre. Debe someterse siempre. Debe obedecerle siempre. Debe reconocerle siempre. No solo cuando necesita algo, siempre. No solo cuando le convenga, siempre. Cuando nosotros trabajamos de esa manera en el matrimonio, que por cierto ningún matrimonio es perfecto, todo matrimonio tendrá buenas cosas, pero todo matrimonio tiene sus carencias. Y mientras estemos en el cuerpo y en la función de humanos, siempre tendremos carencias, debilidades, pero el amor cubre multitud de debilidades. El disimular los errores de tu pareja, eso es amor. El ventilarlos y sacarlos en público y respetuosamente no es amor. No critiques ni ventiles los errores de tu pareja en público, porque eso es falta de respeto y falta de sabiduría. Qué lindo aprender de esta manera a través de la palabra. Miremos algo más de 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando yo leía esto, comencé a pensar que si nosotros venimos a Cristo y le recibimos y nos unimos al Señor, somos un espíritu con Cristo. Y por lo cual dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Qué tremendo. Es por eso
que cuando alguien conoce a Jesús y peca fornicando o adulterando, es contra su propio cuerpo que está pecando. Todos los demás pecados están fuera del cuerpo, pero la fornicación hace que peques contra tu propio cuerpo y provoques enfermedades y provoques problemas en las áreas reproductivas o en las áreas donde los niños se forman. Todo eso tiene una consecuencia. Y el Señor lo declaró. Si tú tienes al Señor, lo recibiste, eres parte o eres miembro del cuerpo de Cristo. No puedes caer en fornicación, mucho menos en adulterio, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y vas a dañar tu cuerpo con ese tipo de pecados, fornicación y adulterio. Esos pecados son en el cuerpo. La fornicación es para el soltero, pero el adulterio es para el casado. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, fuimos comprados? Porque habéis sido comprados por precio, por la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El creyente no puede caer en esos pecados. El creyente debe luchar por no caer en esos pecados, porque pecamos contra nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así como en la intimidad se confirma el matrimonio, así es que con el pecado de adulterio rompemos los principios del Padre y nos daña el enemigo y nos provoca rompimiento de intimidad, de comprensión, y eso tenemos que romperlo. Dios tiene las soluciones para todo. Cuando estás con tu esposa íntimamente, eres bendecido. Bendecido por Dios, porque lo haces bajo sus principios. Pero cuando haces algo fuera de sus principios, pecas contra tu cuerpo y tienes consecuencias y tiene problemas. Si es en la mujer, en la matriz, en los ovarios, en la próstata, si es el hombre. Y hay consecuencias, porque este cuerpo no te pertenece, le pertenece a Dios. Lo compró Jesús con su sangre. Eres templo del Espíritu Santo. Eres morada de Dios en espíritu. Y tú y yo debemos cuidarnos. El soltero se cuida de la fornicación. El casado se cuida del adulterio. Es con tu esposa que debe haber armonía, comprensión, diálogo, caminar a un objetivo, los dos, no más cabezas. Casa para dos, ideas de Dios. Eres un cuerpo con tu esposo, eres un cuerpo con tu esposa. Es los dos que tienen que tener armonía. Todo lo que haya roto, la armonía, la comunicación, la comprensión, porque te hiciste uno en cuerpo, en alma y en espíritu. Y cuando espiritualmente la otra parte, hablando fuera del matrimonio,
tiene maldiciones como la prostitución, que es una maldición. Las mujeres no son felices, es un trabajo humillante. Todas esas maldiciones se atraen y hay que romperlas. Porque no es solo un acto físico. Tiene que ver lo espiritual y tiene que ver lo almático. Y puedes quedar atado a maldiciones que nunca cometiste ni son heredadas ancestralmente, sino entran por violar un principio, por romper un pacto, y eso no te conviene. Necesitamos ser libres, Dios te perdona todo pecado que cometas, pero todo pecado conlleva una consecuencia. Todo pecado trae maldiciones, enfermedades, trae la falta de comprensión, la falta de armonía, el tener muchos problemas. Esa es solo una parte, pero hay muchas cosas más que traemos. Aunque seamos casados en un matrimonio, traemos muchas cosas que tenemos que romper para que sea funcional, victorioso, armonioso y en victoria el matrimonio. Somos uno con nuestra esposa en todo y necesitamos caminar en armonía. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza, por este tiempo de bendición, por este tiempo de comprensión de tus principios. Pido que cada esposo, que cada esposa medite en estas verdades prácticas, aplicativas, para vivir en unidad, en armonía y reconocer que somos uno y ya no somos dos. Que nos hemos hecho una sola carne, un solo cuerpo y somos parte de sus huesos. Somos uno, pero en el alma también y en el espíritu. Ayúdanos a superar nuestras diferencias, nuestros problemas, pedir la ayuda, la consejería y la administración necesaria para poder hacer los rompimientos, para poder avanzar en armonía, en unidad, hacia un objetivo y con la felicidad y con la libertad que tenemos que hacerlo. Somos uno, pero hay que romper lo que ha hecho la diferencia y ha hecho la separación. Bendigo cada persona en el matrimonio, el varón, la mujer. Los bendigo, los desato. Trae la revelación, trae el conocer lo que está afectando el matrimonio, lo que está dañando el matrimonio. Bendigo y desato matrimonios para unidad, para bienestar, para armonía, para comprensión y para que lleguen a un solo objetivo, la realización matrimonial. Bendigo a cada uno, lo pongo en tus manos y te pido una victoria completa y total para los matrimonios que nos oyen. Lo bendigo en tu nombre y gracias por este tiempo, hermoso tiempo que nos permites para poder sacarle provecho a este tiempo y a esta enseñanza. Que Dios les bendiga, medítenlo, pidan la ayuda, busquen la ayuda, que Dios quiere bendecirlos y llevarlos a un matrimonio de mayor unidad, comprensión y armonía, y que lleguen al objetivo que han trazado en Dios. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendiciones para todos. Les esperamos el próximo viernes, anunciándoles que el día domingo tendremos Santa Cena y que se preparen, el vinito, mejor dicho, el Welch o como sea, y el panito para que participemos todos desde la casa y nosotros desde acá.
Bendiciones y saludos para todos. Que el Señor les bendiga.